Tenemos una versión sintética de la temática de ayer, del seguimiento de Jesús, que en el Evangelio de Lucas está en el contexto del viaje de Jesús a Jerusalén, la segunda parte temática de su Evangelio, final del capítulo 9, y hasta el relato de la Pasión, que es lo que vamos a ir siguiendo los domingos durante el año. Y recordar simplemente eso, ¿no? La llamada de Jesús tiene que ser una llamada libre. Por eso ayer la liturgia ponía lo que ya comentamos entre semana de la vocación de Eliseo. Eliseo pide despedirse de los suyos, pero ya está totalmente resuelto a asumir su vocación de profeta como sucesor de Elías. Por eso se despide de los suyos, ofrece los bueyes en sacrificio, quema los arados, y bueno, una vuelta, no tiene vuelta atrás, como decíamos, la imagen de cruzar el puente y que derribar el puente para no tener la tentación de la vuelta atrás. Y esto, evidentemente, por eso también la liturgia, para que quede más evidente, la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia, donde habla de la libertad. Las decisiones tienen que ser libres. Jesús quiere una decisión libre nuestra. Y la libertad implica esa decisión firme de seguirlo, de poner la mano en el arado y continuar adelante, no volver atrás. Con todo lo que eso implica, que nunca es, por ejemplo, desatender a los padres. ¿Cuántas veces en la vida religiosa? Yo ayer ponía un ejemplo que me vino a la memoria de una religiosa que conocí cuando estaba en la parroquia de Florencio Varela, que tuvo mucha oposición de los papás cuando quiso ser monja de clausura, y después la mamá estuvo los últimos años de su vida, unos 5 o 6 años, postrada en la cama, y precisamente la que la cuidó fue la monjita, porque los otros hermanos, no por maldad, sino porque estaban casados, tenían hijos, otras responsabilidades, no podían. Entonces, viene una decisión radical a lo largo de la vida, termina en definitiva porque Dios no va a dejar de cumplir los mandamientos. A Jesús le importan los padres, le importan la realidad de nuestra vida, y si nuestra consagración es libre, total y definitiva, no tenemos nada que temer. Lo que sí, la fragilidad humana, que sufrimientos encontraremos dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera de nuestra vocación. Y prepararnos en estas semanas, durante 8 semanas, vamos a ver más o menos el periodo histórico que estuvimos repasando con los reinos de Israel, después de Salomón y hasta la caída de Babilonia, pero desde la perspectiva de los profetas. Hoy comenzamos con Amós y vemos como siempre el pecado es el mismo, el abandono de Dios y la conversión del corazón a cosas que son pecados, que son vicios, que olvidan la justicia, que se vulnera a uno mismo y termina vulnerando al prójimo. Y por último, una pequeña idea sobre San Cirilo, como bien resume la oración colecta. Él es el artífice material, porque él organizó el famoso concilio de Éfeso en el año 431, donde se trabajó sobre la cristología. Él le tocó combatir a los nestorianos, que decían que la persona humana de Jesús era distinta a la persona divina. Y bueno, el trabajo sobre la cristología de ese concilio nos habla de la unidad, porque Cristo no tiene problemas de personalidad, lógicamente, y por otro lado nos regala este título tan tradicional, tanto de la Iglesia de Oriente como de Occidente, de María la Theotokos, la Madre de Dios. Es cierto, si ustedes estudian un poquito la vida de Cirilo, que modernamente en este revisionismo que también ha tocado en algunos aspectos a la teología, se lo acusa un poquito de autoritario, porque él había sido monje, tenía una personalidad muy austera, y eso hacía que... Y le tocó también, es cierto, la Alejandría tuvo un gran esplendor, y bueno, también le tocó luchar mucho con el tema de los judíos de la ciudad, los paganos que
en el siglo V, 400, al principio de los años 400 después de Cristo, comenzaron como querer revitalizar un poco el paganismo que se había muerto también por la extensión del cristianismo, y parece que fue firme, ¿no? Entonces se lo acusa como que por ahí se le iba la mano un poco reprimiendo tal o cual cosa. Son cosas de la historia, uno tiene que hacerse su visión, pero ciertamente que tanto la Iglesia antigua, contemporánea a él, como de todos los tiempos, es reconocido, tanto la Iglesia ortodoxa como la Iglesia católica, la Iglesia luterana también lo reconoce, precisamente por esta lucha y por esta atención en torno a la verdadera fe, a la verdadera doctrina, y por supuesto también al interior de la vida cristiana de Alejandría, de un trabajo profundo de lo que hoy nosotros diríamos un poco la doctrina social de la Iglesia. Nos encomendamos a San Cirilo para reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Es importante, recuerden que la ortodoxia, la recta doctrina, nos lleva a la ortopraxis, a una práctica que tiene que derivar precisamente, como nos recuerda el Concilio II, de la teología. Y por tanto, como dice Gaudium et Spes, si el Verbo se encarnó, no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que trabajar e iluminar todas las problemáticas propias de las sociedades de todos los tiempos, y a nosotros el tiempo nada fácil, como ha pasado antes también, que nos toca vivir. Ponemos nuestra semana en manos del Señor, con María la Virgen, y le pedimos la gracia de estar siempre atentos en la escucha de su palabra y en la prontitud y cuidado en tratar de ponerla por obra. Que así sea.